Bueno, Antonio Escalante Ruiz, zara. Horixe. Militantziaren alor eta ekimen ugaritan aritua, eta zure biografia militantea nolabait esatearren bi ardatzek igual gurutzatua edo bi pie zuta sostengatua, esan dezakegu. Antimilitarismo batetik eta auzogintza komunitarioa bestetik. Sortzez Madrildarra zara, baina Euskal Herrira etorritako eta euskaldundua. Hori da, bueno, zuretako presateko aurkezten dugu. Eta me decías antes que tú ya tenías preparada una contrapresentación. Sí, porque no soy partidario para nada de los personalismos. Y esto en cierta parte es darle pie a un personalismo. Pero después de pensármelo varias veces, creo que hay varias razones para que al final os haya dicho que sí. Por un lado, intentar cargarme yo mi propio personaje, intentar desmitificar lo que son los personajes y lo peligrosos que son para el movimiento popular los personajes, a partir de ahí, intentar descubrir que detrás de esos personajes, la inmensa mayoría de las veces, bueno, no sé si la inmensa mayoría de las veces, en mi caso por lo menos, lo que se esconde es mucha gente que no aparece públicamente, que no tiene referencia pública, pero que tiene tanto mérito, o muchísimo más que el que yo tengo, y sin embargo por circunstancias, porque no han aparecido públicamente, o por formas de ser distintas, o porque no son tan charlatanes y charlatanas como yo, no aparecen y no son conocidos, y sin embargo son absolutamente imprescindibles en cualquiera de las facetas que vaya a contar de cosas que yo haya hecho. No entiendo ninguna de las historias que he hecho sin la presencia y el apoyo y bueno, no solo la presencia y el apoyo, sino el hacer de otra mucha gente que luego no suele aparecer ni suele coger ese toquecillo de personaje. Y una tercera también importante, y que intentaré tenerla en cuenta durante toda la conversación, es que ando muy preocupado desde hace un tiempo con el tema de la transmisión generacional. Creo que es una cuestión que está muy poco trabajada en el movimiento popular de Gasteiz, de Euskal Herria en general, y que no es culpa de las generaciones jóvenes, sino que es culpa de las generaciones que en un momento determinado tendríamos que haber asumido eso como parte de nuestra labor y no lo hemos hecho. Yo creo que nosotros también, nuestra intención, más que alimentar tu ego, si esto te tranquiliza, es, bueno, pues un poco tirando de tu biografía, o igual haciéndote preguntas que pueden parecer personales, darte pie a hablar de todas estas cuestiones. Esto Perfecto. Es también lo que nos interesa. El guión que habíamos preparado, que igual ahora lo desmontamos y tirando abajo el personaje también tiramos abajo este guión, pero lo que habíamos pensado era empezar preguntándote por tu... Bueno, pues no por tu infancia, pero de tus orígenes, igual de dónde vienes, eres madrileño, viniste a Euskal Herria. Bueno, ¿cómo un madrileño como tú termina viviendo aquí en Euskal Herria? Seguro que esta pregunta personal también tiene un... Sí, hay una parte primera de mi familia, de origen, por decirlo de alguna forma, que explica luego muchas cosas de cómo termino siendo yo o de qué cosas me meto yo. De una forma muy disfrazada, y que a mí ha sido el primero que le ha costado descubrirla. Pero yo, por ejemplo, nazco en Lavapiés, en un barrio de Madrid que por aquel entonces no es lo que es Lavapiés hoy en día, era un barrio obrero, pero un barrio obrero además con mucha pinta de pueblo. Se podría parecer, a mí me recuerda mucho al casco viejo de aquí, por hacer una comparación, que la gente hacía vida en la calle, se sacaban las sillas, hablaban del vecindario, había una relación muy así. Pero al margen de todo eso es que nazco en una familia que terminamos siendo 12 hermanos. 12 hermanos que vivimos en una casa de 65 metros cuadrados. Y que vivimos todo eso con absoluta normalidad. Hoy en día la gente se echa las manos a la cabeza, y yo mismo, si lo pienso, también dices, ¿cómo hostias hacíamos? Porque además todo el mundo tenía su cama, había una habitación en la que dormíamos 6, por ahí salían muebles nidos, literas, muebles cama y de todo. Y quiero decir que éramos lo que seguramente mucha gente con el prisma occidental, porque estoy seguro que en Asia, en África, en América Latina habría muchas familias que viviesen así, pero en el contexto en el que nosotros vivíamos, pues seríamos lo que llamarían una familia pobre. Tampoco especialmente pobre en aquel entonces, o yo por lo menos no tengo ese recuerdo. Si tengo recuerdo, pues bueno, pues de que en casa no había pasta, el único sueldo que había era el de mi padre. Bueno, mi madre trabajó hasta el sexto. Hasta el sexto hijo trabajaba mi madre también. Luego a partir del sexto lo dejó, pero hasta el sexto estuvo trabajando. Pero bueno, a lo que iba, a la parte de lectura. Yo, por ejemplo, ahí creo que mi gusto por la comunidad
mi gusto por intentar consensuar, por juntarte con la gente, entenderte y demás, bebe mucho de esa situación. Quiero decir, que estaba acostumbrado a ello, que lo he mamado desde pequeño, porque viviendo 13 o 14 en algunos momentos, luego empezó a desfilar gente, pero... Fue como crecer en comunidad, ¿no? O sea, claro, se te hacía ya familiar. Claro, de estar y tenías que saber ceder, pues porque siempre había que ceder, quiero decir, que no había otra. Y había que entenderse, y había que esa es una parte. Y otra parte es el misterio de mi madre. Y que yo ahí sí que creo que mi madre, ahí lo que consiguió fue transmitirnos su capacidad de empatía. Mi madre, de pensamiento propio, si yo la tuviese que defender, definir de alguna forma, diría que era conservadora, pero tenía una capacidad de empatía tremenda y nos lo demostró a todas las hijas y los hijos. Sabía ponerse en el lugar de cada cual y sabía al mismo tiempo respetarle y apoyarle, aunque discrepara con él. Yo me acuerdo cuando ya empecé a meterme en historias y rollos así, ella no estaba de acuerdo con la oposición a la mili y todos esos rollos. Pero cuando empezaban a llamar gente preguntando cómo tenía que hacerse objetor de conciencia y demás a casa, ella cogía el teléfono y si yo no estaba, les daba la información. Ella, que no estaba a favor de lo que yo estaba haciendo, pero como sabía que era lo que su hijo quería, hacía esa historia. Esa empatía para mí es muy básica, o sea, porque la he vivido en ella. Y creo que es un valor fundamental que de ahí me viene parte de los aprendizajes más importantes que tengo yo a la hora de luego ser la persona que haya podido ser y demás, me viene en parte de ahí, de ese núcleo familiar en el que arranqué. Mi padre era muy severo, era de los de la escuela antigua que incluso utilizaba el palo o los castigos físicos en momentos determinados. Y los 4 primeros, yo era el tercero, el primer chico, que eso en la educación de mi padre tenía importancia. En un momento determinado, los 4 mayores nos rebelamos y le dijimos a mi padre que no podía seguir así con el resto, que no podía llevar ese trato hacia el resto y demás. Mi madre y mi padre estaban delante. ¿Cuántos años tenías tú entonces? Yo calculo, no lo sé muy bien, calculo que por aquel entonces tendría 15, 16 años. Puede ser alguno arriba o soy muy malo para calcular las fechas, pero sí calculo que por ahí tendría. Y la reacción de mi padre fue decir que él no sabía hacerlo de otra forma, que si había alguien que cogiese las riendas, pues que estaba dispuesto a dejarlas, que no era poco. Pero claro, todos hicimos así y miramos a mi madre. Y mi madre dijo, pues si me echáis una mano yo estoy dispuesta. Porque ella también compartía la historia esa. Y claro, le dijimos que sí, y a partir de ahí mi padre pasó a un segundo plano y mi madre a tirar para adelante de las riendas de todo eso que llevaba. ¿Y tú crees que de esa base que traías de casa, como un poco, pues decías, ¿no? Que era una comunidad aquello y todo esto que aprendiste y que te transmitió tu madre o tu familia, ¿qué crees que luego te impulsó a hacerte implicarte políticamente, socialmente en tu entorno? Pues a mediados de los 70, en Madrid por lo menos lo que existían eran grupos juveniles politizados. Existían alternativas o que eran directamente de organizaciones juveniles fascistas o falangistas o lo que sea, la OGE, los Scouts o no sé qué, o ligadas a la iglesia. Y mi camino fue ese. Entraré en una parroquia, en un grupo juvenil de una parroquia que a los 2 años nos habían echado al grupo juvenil porque caí con una gente pues bastante maja y entonces a los 2 años nos habían echado. Pero tampoco es que fuesen no estaba nadie metido. Los tiempos eran bastante políticos por la situación en la que estábamos, pero la gente aquella no había ninguna politizada. Sí que tenían, bueno, pues inquietudes sociales y demás, ¿no? Quiero decir, mi juventud no fue especialmente politizada y yo, sin embargo, pues, y no sé por qué, en un momento determinado, cuando me llega el tema de la mili, yo digo que no, que a la mili no puedo ir. ¿Y eso te sale como una iniciativa propia? ¿Tú, o sabías que había gente organizada en contra de la mili, aunque fueran los objetores de conciencia? No, tuve suerte. Bueno, por un lado, hay algo que no sé de dónde sale, porque luego a mis hermanos les pasó lo mismo, y de los 6 hermanos, ninguno hizo la mili. Porque de distintas formas se buscaron la vida, o nos buscamos la vida y se hizo la mili, pero yo tuve la suerte de que me libré por la vista. Por este ojo que se me cierra un poco, yo no veo de nacimiento. Y no lo sabía hasta entonces, Pero de repente haciendo pruebas médicas antes de la mili y demás historias me dijo un médico, dice, oye, tú con ese ojo yo creo que te liberas de la mili.
Y claro, yo veía el cielo abierto y efectivamente, si llega a haber sido el otro, no me hubiese librado. No, Porque era el derecho. guiñas con uno para apuntar con el otro y así, ¿no? Pero bueno, me libré por eso. Pero al poco tiempo de librarme de aquello, estoy dando una vuelta por Madrid y me encontré en una plaza a, yo qué sé, unas decenas de jóvenes que estaban haciendo una sentada. Que era una sentada que hacían todos los, no me acuerdo si eran los viernes o los sábados, una sentada. Y eran objetores de conciencia. Y yo me quedé un poco flipando porque no tenía ni idea de qué era aquello y demás. Y a partir de ahí empezó a ser mi entrada en todo ese mundillo, ¿no? Y yo a partir de ahí tuve una temporada, unos años en los que descubrí muchísimas cosas que ni tan siquiera me había planteado nunca. Descubrí, al margen de lo ideológico, una forma de ser, que es lo que yo llamo la familia Moog, que tiene muchas cosas buenas, algunas malas también, en cuanto a cómo situarte ante la vida. Estamos hablando del movimiento de objetores de conciencia. Eso es, movimiento de objetores de conciencia. Por aquel entonces, además, era movimiento de objetores de conciencia, luego pasó a ser de objetores y objetores de conciencia y luego de objeción de conciencia. A mí me enganchó y al poco tiempo pues estaba... me gustaba todo aquello que veía, pero me gustaba conocer más otras experiencias que no fuesen solamente la de la objeción de conciencia y el grupo de objeción de conciencia. Entonces empecé a hacer de representante del MOOC y plataformas y coordinadoras y demás, sobre todo con la intención de conocer a otra gente y otros puntos de vista y demás. Pero yo ahí llegó un momento determinado en el que empieza a no gustarme demasiado ni el rol que yo iba cogiendo. De hecho, hace unos años me llegó un vídeo de unas declaraciones mías en la televisión y demás, y yo las veo y digo, ¿quién es el gilipollas prepotente increíble ese? Ahora que lo has dicho seguro que las buscamos. No sé si las encontraréis, por la forma en que me llegaron no sé si las encontraréis. Claro, imagínate además yo con unas melenas tremendas, o sea, yo tenía un melenazo pelirrojo que me llegaba hasta la cintura, parecía un hippie del Gobón, en muchas de ellas con diadema y demás. Pero me oigo y con un tono de prepotente, de imbécil, o sea, que yo veo a uno ahora mismo hacer esas declaraciones y digo, ¿de dónde ha salido, no? Pues... Pero ya decías que ya estabas empezando a ser crítico con aquello. Un poco locura, esa dinámica no me gustaba, pero luego al mismo tiempo, en la medida en que también mi experiencia en el movimiento de objeción de conciencia me había llevado a estar coordinándome a nivel estatal con los grupos, pues es verdad que casi era matemático que yo terminase estando, hablando y encontrándome con la gente de Euskal Herria. Y sentía una sintonía especial. De tal forma que antes de nada yo empecé a estudiar euskera en Madrid. ¿Estaba en Madrid? Sí, pero fueron 2 sesiones y además un poco extrañas. Yo tenía un amigo que estaba en el MOOC de Madrid, pero era un vitoriano que estaba estudiando allí, y que él tenía la preocupación de que perdiese el euskera que había empezado a aprender, pero como ya llevaba unos años en Madrid, pues que igual tenía el miedo a perderlo, y yo al mismo tiempo empecé a tener claro que tarde o temprano vendría para acá. Y entonces entre los dos, hablándolo y así, pues decidimos, él se cogió un manual guipuzcoano, de euskera guipuzcoano y no sé qué rollos, que era lo que tenía a mano, quedábamos en un café y empezó a enseñarme las primeras palabras en euskera, y así no duró mucho porque luego ya salí de allá. Pero bueno, eso fue mi primer acercarme al euskera, fue en Madrid. Mis padres nos habían dicho muy claro a nosotras que cualquiera que quisiese estudiar podía estudiar, que ellos garantizaban el estudiar, ya verían cómo lo hacían, la pasta que se tenía, de dónde la sacaban y demás historias. O sea, que era una familia que valoraba la educación. Sí. Pero, sin embargo, mis hermanas mayores y algunos de los por detrás míos habían empezado a currar ya. Y esto es lo que me planteaban, es, vale, tú quieres estudiar, pero ten en cuenta también que si tú no trabajas, los peques van a tener menos historia, menos posibilidades económicas y van a pasarlas pues mal. Y pues tenía razón. Entonces salió una oposición por aquel entonces para ordenanza, y me presenté y la saqué. Y a partir de ahí empecé a currar de ordenanza con 19 años. ¿Qué hace una ordenanza? Pues eso es lo bueno,
que tiene lo de que hacer una ordenanza. ¿Por qué sigo siendo ordenanza hoy en día? Más de 40 años después. Porque es un chollo. Es un chollo. Una ordenanza no tiene que hacer nada. Por lo menos en mi caso. O sea, yo de repente descubrí que podía dedicar todas mis horas de trabajo a mi militancia. Entonces, los libros que yo he escrito, el 80% de mi tiempo, al margen de reuniones, lo he hecho en el curro. Y lo he hecho en el curro sin esconderme nunca, ¿eh? Nunca me he escondido. Todo el mundo sabía en lo que yo estaba. Y bueno, me pagan una mierda porque trabajo en la administración central y entonces me pagan, soy mileurista, pero a mí me ha compensado toda la vida. Entre estar liberado por no sé quién y estar dependiendo de no sé quién, estar en una empresa privada que de repente no sé qué, no sé cuántos, y estar ahí, te pagan una mierda, pero puedes hacer lo que te dé la gana en plan militante y rollos así, pues en ese estado toda la vida. Y ya te digo, no lo he escondido nunca, y mis jefes y jefas lo han terminado entendiendo o asumiendo. Pero trabajo, hay momentos puntuales en los que igual sí. La ordenanza es una figura que tienen de cuando los señoritos y todos esos rollos, quiero decir, llévame estas fotocopias de aquí para allá, tráeme no sé qué, no sé cuántos. Claro, de aquella además entramos en de ordenanzas varios del MOOC al mismo tiempo. Y me acuerdo que además en un momento determinado, como éramos de la misma pedrada y nos llevaban muy bien, montamos lo que llamábamos la alternativa CAS, que era el colectivo asambleario de subalternos. Eso cuando aquí había alternativa. En Madrid, sí, cuando aquí había alternativa a CAS, ahí montamos la alternativa CAS a las elecciones sindicales. A ver, ¿cómo otra vez era? Colectivo asambleario de subalternos. Subalternos era como nos llamaban o como nos llaman y demás. Y entonces no nos presentamos a las elecciones, pero hacíamos campaña para que la gente no votase y rollos así, ¿no? Y me vine para acá, tampoco me venía con los... a ver, yo ya conocía gente a través de lo del MOOC, no solo al mozo este de Vitoria que llevé conocido en Madrid, sino que aquí ya tuve una primera acogida. De hecho, vine a vivir a casa de otro mozo del MOOC de Gasteiz, que le conocía desde hace años, que hoy en día es alcalde de Urkabustaiz, y fue el primer sitio en el que yo viví en Vitoria. Me abrió su casa y fue el que me hizo, entre unos y otros, me hicieron de arrancada. ¿Y qué fue lo que te encontraste aquí, llegadas a Euskal Herria? Había estado varias veces en Bilbo. En Vitoria había estado en Landa, que no en Vitoria. Antes de venir a vivir a Vitoria había estado en Landa en un entrenamiento de insumisos. ¿Entrenamiento de insumisos? Sí. ¿Y eso qué? Entrenamiento de insumisos es una dinámica que se hacía y que además estaba muy bien y que, claro, cuando una persona tiene que asumir que igual va a la cárcel, se tiene que preparar para la posibilidad de entrar a la cárcel. Y entonces hacíamos esos entrenamientos para ver que la gente tuviese la experiencia de tanto ir a otra gente como de preparación de gente que se había ido preparando para prepararles, para que tuviesen que hacerle frente a la situación de que ellos mismos viesen si una cosa es que tú quieras y otra cosa es que luego miras si merece la pena o no merece la pena por tus distintas circunstancias, ¿no? Entonces hacían entrenamientos que eran de contenidos, pero que también era de acción, de crear confianza, de crear dinámicas para que la gente pudiese sacar sus miedos y demás. Y uno, cuando yo estaba en Asturias, que se hizo para toda la zona norte, se hizo en Landa. Me enrollo demasiado, pero bueno, a lo que iba en Bilbo yo, mi primera imagen que tengo de lo que era por aquel entonces Euskal Herria sobre todo fue quedar en el casco viejo de Bilbao con la gente que yo conocía de Bilbao. El autobús no pudo llegar a la estación porque tenía que habernos dejado en el casco, pero el casco estaba de la manifa con bronca de todos los viernes, y entonces yo fui a un bar a llamar por teléfono, porque por aquel entonces los bares tenían teléfonos, que no había móviles y demás. Llamo por teléfono, me pide una cerveza, salgo a tomarla a la puerta para ver las cargas que estaba viendo y demás, y tengo a un tipo al lado que está bebiendo una cerveza y de repente hace un pelotazo, ¡guaca!, y le jode la cerveza. Reacción del tipo, vuelve a hablar, oye, dame otra que me han jodido la cerveza. Era normal aquello. Claro, él lo vivía con una normalidad, yo estaba flipando en colores. Claro, tú además viniendo del movimiento de insumisos, o sea, como de otra familia política, ¿cómo veías todo aquello? Bueno, a ver, yo entonces he tenido, por ejemplo, yo al principio no era antimilitarista, porque el movimiento de objeción de conciencia, por lo menos en la parte de Madrid, bueno, era antimilitarista, pero era no violento, que era lo que por aquel entonces había. Yo ya he tenido una evolución, otros dirán que una involución,
porque luego poco a poco fui alejándome de lo que es el pacifismo y de lo que es la no violencia para ser antimilitarista en el sentido que yo entiendo que es antimilitarista. No soy pacifista. A mí, por ejemplo, me parece que cualquier pueblo o persona oprimida tiene toda la legitimidad del mundo para utilizar el medio que le dé la gana a la hora de hacer frente al opresor, y yo no soy quien para juzgarle éticamente a ninguna de esas personas. Pero en aquel entonces sí, yo era no violento. Yo era no violento como la inmensa mayoría del Moco de Madrid, como mucha gente dentro del movimiento de objeción de conciencia, no todo, pero mucha gente sí. Y sí, a mí, por ejemplo, lo de la Cale Borroca y todos esos rollos, yo no lo había visto en Caso de la Marcha. O sea, hostias, y hacíamos acciones en la calle Madrid, nos encadenábamos al Senado, teníamos historias y sentadas y rollos así, pero claro, no tenía que ver nada con lo que yo vi aquel día allí, que fue mi primera historia. Sí me acuerdo de esos detalles que dices, hostia, cómo marca aquí la historia. Venir desde Asturias, yo en Asturias había conseguido, más gente entre la que estaba yo, habíamos conseguido coordinar a los colectivos y demás y trabajar todos juntos, entonces había una relación, pero bueno, yo llego aquí y de repente la gente del MUGO de aquí me conocía, pero la gente de otros grupos antimilitaristas de aquí con los que yo empiezo a reunirme, no. Y además ven que de repente llega uno y que llega uno diciendo, oye, pues igual hacemos proponiendo historias, ¿no? Porque yo ya venía con un recorrido, no por otra cosa. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Llaman a los de Asturias y para que me validen políticamente, de que yo no soy ningún infiltrado, ni que soy ni ninguna historia. Entonces me acuerdo de una reunión en una cafetería en el Chistu, el que luego fue el Chistu, con el de Asturias del MC, que era el que llevaba Milicaca, con uno de aquí, de Caquicha, que también era del partido, de rollos así, para que dije, sí, este es un tipo majo, te puedes fiar de él, vale, no sé qué, no sé cuántos, y rollos así. Eso sí que dices, hostia, aquí las cosas van distintas, ¿no? Y cosas así puntuales sí que pude ver de aquí, pero tampoco mucho más. Tampoco mucho más. ¿Y en ese escenario político sentíais ideológicamente lejos de la izquierda abertzale, por ejemplo, de otros movimientos que hubiera en el marco de Euskal Herria? Bueno, yo de la que llego aquí, la primera gente con la que empiezo a estar y a organizarme políticamente no estaba en la izquierda abertzale. Yo lo digo por lo de las manifestaciones de los viernes y sí. encarceladas. Pero poco a poco me pasó un poco como lo de Asturias, ¿no? Empiezas a contactar con gente con la que te empiezas a entender, al margen de donde esté metida. Y por la forma de entender cómo llevar la actividad del movimiento popular, por la idiosincrasia de decir, yo no pongo la bandera por delante de lo que estoy, sino que vale, estoy en esto, pero estoy en otras historias. Y eso me permitió empezar a conocer otras realidades a través de esa gente. Y bueno, pues luego al principio lo que eran los fantasmas de lo que era la izquierda abertzale y así, pues se van difuminando en la medida que voy conociendo un poco a gente de esa izquierda abertzale que teóricamente tendría que aparecer como no sé qué historia y que luego resulta que no era, ¿no? O sea que sí había algo así que calaba en vosotros, veníais con las fantasmas de la izquierda abertzale. Sí, eso sí que lo había, y el entorno en el que yo te digo que me movía al principio, pues era... No te voy a decir anti-abertzale, pero desde luego no era abertzale. Es curioso porque, por ejemplo, el que te digo que hoy en día es alcalde de Urkabustaiz lo es por Bildu. ¿Y venía de...? No venía de ese mundo, para nada. No venía de mundo libertario, autónomo, no sé cómo calificarlo y demás historias, pero no venía de ese mundo. Pero ya te digo, aquí yo tengo la sensación de que relativamente con rapidez, sobre todo para eso sirvió el Euskaltegi. Cuando me matriculo en el Euskaltegi empiezo a caer en unas clases en las que empezamos a juntarnos de casualidades, esas casualidades que te digo que a mí me han ido construyendo la historia, y pues por casualidades de la vida, en un grupo en el que estamos unas 8 o 10 personas, pues resulta que 6 o 7 estábamos metidos en algo políticamente, militando en el movimiento popular, y cada uno era de su padre y de su madre.
pero el grupo tomó mucha fuerza porque hicimos un proceso de encontrarnos en la parte más dura de lo del euskera, que era empezar a hablar, empezar a meter la pata, atreverte, que necesitas perder la vergüenza y todos esos rollos, y entre nosotras se creó una dinámica que favorecía aquello y el grupo se consolidó. Luego entre eso y que tratábamos muchos temas políticos porque eran los que elegíamos por ser la realidad en la que estábamos, pues a partir de ahí se creó una relación fuerte y me permitió ir conociendo otras realidades distintas, pues porque había gente de todo tipo en ese colectivo, que me cayó en suerte en la historia del euskera y que estuvimos unos cuantos años juntos. Y esa afinidad que tenía, entonces es lo que un poco te hizo como seguir adelante, ¿no? Como que perder la vergüenza y seguir aprendiendo euskera. Pero ¿qué fue lo que te motivó? O sea, ¿cuál era el discurso que tenías en ese momento para decidir? Yo tenía claro euskera? Que si venía aquí, lo del Euskal Herria Euskaraz, antes de conocer esa frase, yo lo tenía claro. Quiero decir, fíjate, hasta el punto que si me hubiese quedado en Asturias hubiese aprendido Babele. Hubiese estudiado, no sé si he aprendido, pero hubiese estudiado Babele. Sí, no sé, no me digas de dónde me viene esa historia, no lo sé, pero yo eso lo tenía claro. Entonces, a los 6 meses de estar aquí yo ya estaba, si en Madrid había empezado a estudiar euskera, pues a los 6 meses de estar aquí ya estaba ya matriculado en el Euskaltegi. Y luego yo, la verdad es que si he aprendido euskera y he podido tirar para adelante en euskera y todos esos rollos, no solo a través de ese grupo de gente, sino a través de una cuadrilla de amigos y amigas tremenda, que era la que aguantaba que yo hablase mal en euskera, pero me diesen todo tipo de facilidades y de ayudas. Ahí fue una experiencia bonita porque entre gente que nos habíamos conocido en toda la historia de la insumisión y que hacíamos las reuniones siempre en castellano, porque siempre había alguien o varios que no sabían en castellano, decidimos, ¿por qué no empezamos a juntarnos un día solo para estar nosotras poteando en euskera? Y empezamos a hacerlo unos viernes y bueno, hoy es el día que lo mantenemos. Y en Gasteiz formasteis también desde el antimilitarismo, que tú ya estabas militando en algún espacio, pero después formasteis Gasteizkoak. Sí, a los 6 meses de estar aquí, de repente hay una mesa redonda en la Casa de la Cultura, en la que estaba, entre otros, un tal Jesús Fernández Naves, que por aquel entonces tendría pues más o menos algún año menos de los que tengo yo ahora, y de repente el tipo suelta desde la mesa, dice, yo toda mi vida me he considerado antimilitarista, pero no puedo militar en el antimilitarismo porque como solamente se trabaja en lo que tiene que ver con el servicio militar, y cabo, a mí se me hicieron los ojos chiribitas diciendo, ¿quién es ese tipo tan...? Yo no sabía ni quién era ni nada de nada. Digo, ¿quién es ese tipo tan interesante? Bueno, pues un mes después coincidí con él en el local del MUC. Y entonces ya directamente le entré. Y le dije, oye, a ti te viene en la mesa aquella, no sé qué, no sé cuánto, sí, pum. Él trajo un amigo de su experiencia en la fábrica y rollos así, yo a un par de amigos del antimilitarismo que también estaban en la misma reflexión, y surgió Gasteizkoak. Ah, sí, él también formó parte. ¿Fue un referente importante para ti, Jesús? A ver, referentes. La palabra referente tampoco me gusta nada. Fuera personalismo. No. Quiero decir, los referentes normalmente la gente tiene la idea, pues tú te lees a no sé quién y te lees a no sé cuántos, No, yo he aprendido muchísimo de Jesús y de otra mucha gente. Además he tenido suerte de que la inmensa mayoría de la gente que se pueda pensar que son la imagen esa típica de referentes míos, es que los he conocido personalmente primero. Con Jesús me pasa lo mismo, quiero decir, yo de Jesús he aprendido muchísimo, pero he aprendido muchísimo no porque leyese textos de él, sino porque he estado un mogollón de veces hablando con él, charlando con él, debatiendo con él y oyéndole a él. Y he aprendido muchísimo, lo mismo que luego me ha pasado, y en otras cosas distintas también a la par y distintas, con Imal o la Barría. Quiero decir,
A esos niveles, a mí si me tienes que decir, sí, son dos de las personas que yo he aprendido muchísimo. Igual que a Gabriela Serradigo fue mi profesora dentro del antimilitarismo, pues estos fueron mis profes a esos niveles, pues Jesús sobre todo al principio, porque ya Imanol le conocí más tarde, a muchos niveles. Quiero decir, él también fue el que me llevó al movimiento autónomo o al ambiente autónomo de Euskal Herria, pero al margen de todo eso, fueron muchas de las historias cotidianas, que es de hablar con él de actitudes ante la vida, ante la militancia, de cómo entender el mundo, abrirte el prisma, de salirte simplemente de tu mundillo y de hacer tus análisis desde el antimilitarismo, perdiendo las referencias de no sé qué, no sé cuántos, a vivir la militancia con pasión. A vivir la militancia con pasión, no en el sentido de, uy, tengo que meterle 80 horas, no. O sea, yo muchas veces pongo el ejemplo de irnos a charlas ya de Gasteizko a hablar sobre la industria militar o sobre el gasto militar, y yo iba con los datos y contaba a la gente datos que podía ser no sé qué, pum, 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 pero llegaba Jesús, se cagaba en Dios, pegando así en la mesa un par de veces, le hinchaba la vena, la gente veía que es que lo estaba viviendo de verdad. Y Jesús me decía, todos los datos que yo hubiese aportado les daba ya lo mismo, porque les había convencido a aquel hombre que estaba viviendo con pasión, porque lo vivía con pasión, esa historia. Entonces, eso llevado a muchos otros niveles, claro que lo he aprendido de Jesús. ¿Eso es ser un referente? Pues si eso es ser un referente, yo no le llamaría, vamos, me oye a mi Jesús, que le llamo referente y me hace, ¡guau!, me parte la cara. Pero, vamos, partirme la cara no, pero llamarme de todo, sí. Pero sí, claro, yo he aprendido muchísimo. De todas formas, no quiero olvidarme que he aprendido muchísimo en todo lo que tiene que ver mi forma de luego entender el mundo, de analizar el mundo y demás, muchas veces de gente con la que no he comilitado. Pueden ser desde chorradas, de la primera vez que me ducho en Asturias en una casa que no es la mía, el que de repente te llegue alguien con mucho cariño y te diga una cosa tan gilipollas, pero que te cambia el chip, decir, oye, esos pelos que has dejado ahí que tenía melena, no va a venir tu madre a recogértelos. Quiero decir, yo el acercamiento a esa historia la había tenido ya con una hermana mía. Yo me acuerdo de una hermana mía, la mayor, que era justo la segunda, yo soy el tercero, la segunda, y nos llevamos poco tiempo, y cuando mis padres se iban, se quedaba al cargo de la fauna, pues la persona mayor, el hermano mayor o la hermana mayor que hubiese. Entonces me acuerdo una vez que fue, me acuerdo porque a mí me impactó y a partir de ahí me abrió la perspectiva a otras historias. Quedarse mi hermana esta al cargo, y nos llevamos muy bien ella y yo, y de repente yo había quedado con gente, voy a salir, y me dice, tú hacer, no sé si era fregar cacharros, era no sé qué, no sé, pero Eva, se llamaba Eva, pero no sé qué, no sé cuántos, que no. Claro, yo, hostia, ¿cómo mi hermana, que me quiere tanto, que me aparece y demás historias, me está puteando así? Y luego lo hablé con ella. Me dice, oye, mira, es que aquí pasa pum, 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 pum. Entonces yo lo conocí por esa, ni por libros, ni por discursos, ni por nada, sino por vivencia directa. Entonces ese tipo de cosas me han pasado mucho en la vida, de que es gente la que te abre los ojos a otra historia, ni textos, ni nada. A mí no me hables ni de discursos de Marx, ni de Simone Beauvoir, ni de no sé qué, no sé cuántos, porque luego con el tiempo, igual por curiosidad, los he leído. Pero a mí lo que han ido caracterizando a la persona que soy son las vivencias que he tenido de otras gentes, y las que me han hecho pensar, las que me han hecho reflexionar o señalarme mis fallos. Sin embargo, bueno, no sé, pero de estas personas que, sí, no referentes, pero sí. Como Jesús o como Imanol, puede que te acercaras de alguna manera al movimiento autónomo, conocieras las ideas de ese movimiento, se acercar al movimiento antimilitarista. A ver, el movimiento antimilitarista, el MOC y demás, tiene un punto anarco, por decirlo de alguna forma, no sé cómo definirlo, tiene más cercanía a ese mundo que a otra historia. El antiautoritarismo está claro, el asamblearismo está claro, además voy a aprovechar para meter una cuñita. A mí hay una de las historias que más me preocupa del movimiento popular de los últimos años, pero de los últimos bastantes años, es lo fácilmente que los grupos se declaran asamblearios, antiautoritarios y autogestionados. Y digo, ¿por qué lo fácilmente? Porque parece que yo me reúno, digo que eso es una asamblea y que funciona en asamblea y que ya está el asamblearismo en marcha. Mi experiencia no es esa. O sea, yo lo que he vivido durante mucho tiempo es que la asamblea hay que currársela.
tú llegas a ser un movimiento asambleario en la medida que utilizas la asamblea de una forma adecuada. Quiero decir, una asamblea, nos juntamos 50 personas de forma asamblearia y ya en ese momento decidimos de forma asamblearia y por consenso lo que haya que decidir. Eso no es real, yo eso no lo he visto en la vida. O sea, hay asambleas informativas, hay asambleas de decisión, y para llegar a una asamblea de decisión hay que tener antes trabajado en cuanto a debatir entre la propia gente, sobre todo entre la confianza entre la gente. O sea, la asamblea es una herramienta que vale en determinadas circunstancias, que vale de verdad en determinadas circunstancias. He puesto muchas veces un ejemplo. En una movida racista que hubo en Gasteiz no hace demasiados años, la cosa se enconó mucho porque el presidente de una asociación de vecinos, con toda su buena voluntad, ante un suceso que había habido, convocó una asamblea vecinal a la que le fueron todos los fachos del barrio y le dio capacidad de decisión a la asamblea. Y entonces la asamblea decidió cosas horrendas. Y dices, claro, es que una asamblea vecinal puede ser informativa o puede ser para que la gente se tranquilice y demás, pero tú no puedes, entre gente que no se conoce, que no está por la labor de las mismas historias, no puedes hacer una asamblea decisoria. Eso puede ser el problema de que un término se popularice, pero no su contenido político. Eso es, y que hay que trabajarlo. Quiero decir, el desconocimiento ese, desde mi punto de vista, de que hay determinadas herramientas que sí, que están muy bien, pero que no valen para todo, y que además, para que valgan, hay que trabajárselas previamente. A todo esto me iba con lo del movimiento autónomo. Bueno, con lo del movimiento autónomo le pasa un poco parecido. La gente tiene una idea de que el movimiento autónomo era una corriente ideológica organizada. Yo lo que he vivido no tiene que ver nada con eso. Éramos, si acaso, gente que coincidíamos en que no era a través ni de los instrumentos de los partidos ni de la presencia electoral donde se tenía que llevar adelante los procesos de transformación social. Punto. A partir de ahí, cada cual es de su padre y de su madre. Pero de su padre y de su madre a unos niveles increíbles. Nos unía la otra historia. Y nos unía la historia de decir, aquí lo que hay que intentar es apoyar a los movimientos populares para que tengan vida propia y demás. Pero luego a partir de ahí pues coincidíamos en pocas historias más. Hombre, había análisis conjuntos que hacíamos, pues porque sí, esa pedrada ya nos hacía coincidir en determinadas historias. Pero yo muchas veces he dicho que si soy de algún movimiento autónomo es del vitoriano. que ese además eran pues Jesús y la gente que se reunía en torno a lo que se llamaba por aquel entonces el Ateneo, que era mucha gente que había vivido con Jesús las experiencias de las fábricas y de los obreros del 3 de marzo. Y de ser de algo, soy de esa pedrada. Y esas dos premisas que decías que unían a todo el movimiento autónomo, que eran, has dicho, no participar en las elecciones, no participar en la política institucional o en partidos... Sí. No creer que sea la herramienta adecuada, sino todo lo contrario, que ese es un problema. Sí. ¿Y crees que siempre, durante toda tu vida, han sido como dos ideas que has tenido presentes? No. Como todo lo demás, ya te digo, ya yo ni nací aprendido, ni hubo ningún manual que me dijese, eso fue saliendo poco a poco. Yo, por ejemplo, hasta el año 86... que es el referéndum de la OTAN, votaba. Desde el año 86 no he votado ni en elecciones de ningún tipo, ni sindicales tan siquiera, ni rollos así. Pero hasta el año 86 sí votaba. Y fíjate, es más, viviendo todavía en Madrid, voté a HB a unas elecciones al Parlamento Europeo. Sí, en aquel entonces sí que voté a HB en aquel entonces. Pero desde el 86 no. Quiero decir, yo ahí ya sí que había ido acumulando experiencias, más la experiencia súper negativa del referéndum y rollos así, y a partir de ahí empecé a tener claro que esa no era la vía de intentar cambiar las cosas, y no solo eso, sino que era dañina para las dinámicas populares. Y desde entonces sí, no he vuelto a votar, ni volveré a votar, creo. Nunca se puede decir nada, pero creo que no. ¿Por qué crees que no es la manera? Por eso, porque no tiene que ver nada con el poder popular. Quiero decir, si yo creo en lo comunitario, en lo popular y en lo que la gente se autoorganice y que sea su propia representante, no creo ni en delegaciones ni creo en demás. Sé que el camino es mucho más largo y mucho más duro, entre comillas, aunque mucho más divertido desde mi punto de vista, el que la gente vaya asumiendo responsabilidades en su quehacer.
y no las vaya delegando, sino que vaya decidiendo y tomando iniciativas. Y creo que todo lo que tenga que ver con la delegación y con la representación y demás, lo que hace es obstaculizar precisamente toda esa historia. Tampoco soy de los que a alguien le vaya a abrir en canal y decir con este o con esta ya no me hablo porque se va a presentar las elecciones y demás. No, le voy a tomar el pelo bastante, sí, eso sí, pero no, yo tengo claro que no, que esa no es la vía y creo que luego además las dinámicas que he ido viendo continuamente pues me siguen reforzando cada vez más en esa historia. ¿Y qué dinámicas son las que sí apoyarías, de las que sí crees que se sacan experiencias válidas, o en qué dinámicas crees que habría que estar ahora? A mí en un momento determinado, a partir de 2000 y poco, empieza a abrirse a mí otro mundo que desconocía completamente, que es el mundo de las realidades comunitarias e indígenas en Latinoamérica. Y no solo el zapatismo, no solo el zapatismo, sino otras muchas realidades que hay. El zapatismo también, claro, por supuesto. Y otra serie de realidades en las que dices, joder, pero si aquí hay una gente que lo que nosotros y nosotras estamos diciendo que hay que tirar hacia ello como una utopía que creemos inalcanzable, lo están haciendo en el día a día. Y son gente que no está politizada en el peor de los sentidos de la palabra, sino que lo hace en su vida cotidiana y está organizada desde su vida cotidiana y con una naturalidad del copón bendito, ¿no? Y a partir de ahí me empieza a interesar mogollón todo ese mundo. Tengo la suerte de que por medio empiezo a conocer textos de Raúl Zibeki, que por suerte también termina convirtiéndose también en una persona a la que conozco y entablamos relación, ¿no? Y entonces me abre más vías todavía para conocer otras realidades comunitarias e indígenas en América Latina. Siempre tengo la espinita de decir, ¿quién me estaré perdiendo por no saber idiomas en África y en Asia? Porque seguro que hay unas realidades también de chiflar. Pero ahí sí que veo que hay otros caminos muy distintos a los que aquí nos planteamos. Y además no solo eso, sino que empiezas a tomar conciencia de tu papel de explotador indirecto de buena parte del planeta. Porque una cosa es el discurso internacionalista y el discurso que normalmente hacemos desde aquí de no sé qué, no sé cuánto, y otra cosa es empezar a ver la relación directa, ¿no? A través de esos textos, cuando ellos mismos definen desde el otro lado lo que pasa y por qué les pasa, ¿no? ¿Cuál ha sido un poco, qué trayectoria, si me contaras cuál ha sido la trayectoria del movimiento comunitario en el barrio estos últimos años, qué subrayarías a lo mejor aquello del Peri, Eguinayu? Sí, pero más que el Peri y Eguinayu, eso fue una historia muy bonita, y las defensas del Gasteiz y todos esos rollos, fueron unas defensas muy bonitas. Para mí, no le quito ni valor ninguno, me lo pasé súper bien, se consiguieron muchas historias, pero para mí, en el sentido de lo que estamos hablando de comunitario, fue experiencias en las que ves que de repente valen para la gente que no está militando, que es lo único que puede llevar a que una historia sea comunitaria de verdad. Y cuando de repente, yo por ejemplo tengo una imagen de esas que a mí me marcan, una asamblea en torno a la problemática del frontón ausolán, antes de que se recuperase, en la que se está tratando a ver cómo se le da solución a ese tema, y están el colectivo gitano del barrio, que juega la pelota en el frontón, la AMPA del barrio, Eguinayu, Gasteiz-Txiki, también estaba la Asociación Cultural Deportiva, no sé qué, no sé cuántos, toda esa gente, ¿no? Y de repente cuando se plantea sobre la mesa, nos dicen, ¿qué se puede hacer? Y teóricamente a los militantes, activistas y demás. Y en un momento determinado dijimos, es que, lo habíamos hablado entre nosotros, es que aquí lo único que cabe es la desobediencia civil, pero esto es, ¿cómo vamos a decir a esto? ¿Qué vamos a hacer desobediencia civil? Pero eso lo dijimos. Y su reacción fue decir, vale, pues si no hay otra herramienta y esa es la herramienta que tenemos para recuperar el barrio, vamos a hacer desobediencia civil. Y no solo que la vamos a hacer, sino que la hicimos, y a partir de ahí ellos incorporaban el hecho de utilizar la desobediencia como una herramienta útil para el barrio. Y bueno, Rafa Ruiz de Azárate, otro de los que también he aprendido un mogollón en historias del barrio, rollos así, lo decía, joder, llevo 30 años defendiendo al vecindario a través de pisar las moquetas de los ayuntamientos y no consigo nada, y vienen estos jóvenes y de repente me enseñan que la historia va por otro sitio. Bueno,
a mí esa historia sí que me dices, hostia, esto vale, esto empieza a valer. En la medida que valga para otra gente, empieza a valer. Creo que todavía no hemos conseguido que valga para otro grupo de gente que es parte importante dentro del barrio y también de la ciudad, y cada vez lo va a ser más, que es toda la población migrante. No solamente no hemos conseguido que la herramienta comunitaria les llegue todo lo que debería haberles llegado, sino que las formas de militancia o de entender cómo convivir en el barrio y de cómo construir comunidad en el barrio no las hemos revisado para hacerlas posible junto con ellas, y al mismo tiempo hemos sabido conocer las que ellos y ellas tienen. Porque durante toda la pandemia, las redes que tienen montadas de solidaridad y apoyo mutuo entre ellos les ha permitido sobrevivir a una gente que ni tiene papeles, ni tiene curro, ni tiene muchas cosas, y sin embargo tienen tejidas sus propias redes de apoyo mutuo comunitario que no hemos sabido descubrir. O sea, ahí hay una serie de retos importantes, pero a mí lo que más me ha llamado la atención, esa historia de decir, claro que hay posibilidades para crear una historia comunitaria dentro del casco viejo y que sea no simplemente de los grupos o de las personas politizadas, entre comillas, sino que sea una herramienta útil para el día a día cotidiano, que es lo que en el fondo está en la idea que a mí siempre me hubiese gustado y que es lo que, ya te digo, en la América Latina y así, pues se da. ¿Y cómo crees? Porque el salto de que una herramienta comunitaria, o sea, entre que una herramienta comunitaria sea útil para solventar ciertos problemas del día a día, a que sea una herramienta útil para transformar el mundo y sea algo que todo el colectivo lo haga más o menos a la vez, con una misma base, digamos, ideológica y con un mismo objetivo en un futuro, a lo mejor muy a largo plazo, estoy pensando, ¿cómo se articula eso? Mira, yo ahí te puedo hacer disquisiciones teóricas sobre el asunto, de otras experiencias y demás, pero como otras cosas de las que te he contado, yo he visto que eso es posible en una experiencia concreta, que además me dejó flipando y desde entonces le sigo la pista y que no está tan lejos como América Latina. Me acuerdo que hace unos años en el GASTE, que por cierto el GASTE también estaba en la asamblea esa que he contado de lo de Ausolana Pilota Lecua, se trajo un agente de la PAC de Manresa. Y yo ahí ha sido una de las experiencias más bonitas que he vivido, porque aparecieron a contarnos la experiencia que tenían allá, que ha ido creciendo con el tiempo y que además ha ido desarrollando demás historias. Aparecieron 4 personas, 2 chicos relativamente jóvenes, 2 señoras con pintas de señoras y además eran señoras magrebíes. Y empezaron el discurso los 2 chicos, diciendo, no os vamos a contar nosotros nada, porque nosotros, que procedemos de una tradición militante y rollos así, nos hemos quedado absolutamente descolocados con las vivencias que estamos viviendo de estas. Así que van a ser estas las que os van a contar la historia. Y de repente ver a 2, lo que mucha gente hubiese calificado como marujas, por pintas y rollos así, marroquíes las 2, haciendo un discurso político sin utilizar ningún componente político, sino desde las tripas, desde las vivencias que habían tenido ahí, y te estaban hablando de experiencias comunitarias que estaban llevando a práctica y demás historias, desde un contenido transformador, que yo decía, es que es esto, y ahí lo tienen conseguido, ¿no? Es que es esto, quiero decir, para ellas ya toda la historia ya habían dado el salto. Lo que estaban haciendo no era simplemente para su casa o para... No, lo estaban llevando, habían llevado ese proceso al resto de sus planteamientos cotidianos, y esa historia ha ido creciendo y ahora tienen ya una red bastante importante. Ahora, por ejemplo, he conocido otra experiencia que se da en una comunidad en Harlem, en Nueva York, en la que han montado como la experiencia zapatista, pero no montado en pleno Harlem. Y dices, hostia, ¿cómo hostias esto? ¿No? Y he estado leyendo y viendo vídeos y rollos así. Claro, hacen historias que son increíbles. Arrancaron con un problema de gentrificación, y sin embargo ahora ya tienen montada una cosa que en cuestiones se parece bastante a lo de Manresa. ¿Cómo empezaron a tejer esa red comunitaria? Pues empezaron a ir casa por casa, pum, 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 ¿qué problema tienes? Y empezaron a hablar, a ponerlo en común, a ver cómo le podían hacer frente a toda la historia, pum, 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 pum. Claro. Gente que me conoce dirá, ¿qué morro tienen si esto lo hemos propuesto en el barrio? Y él era el primero que decía que no, y tienen toda la razón del mundo. Quiero decir, yo en un momento determinado en el barrio
En los tiempos de Guinayo se llegó a proponer eso y yo decía, hostia, no vamos a ir como los testigos de Jehová allí puerta a puerta a darle la chapa a la gente, a decirle, venimos a echarte una mano, ¿qué problemas tienes? ¿No? Yo lo viví así. Bueno, pues para que veas, o sea, a mí hay que tener, creo que hay que tener la suficiente, no sé, el poder replantearte historias, aprender de otras y que te hagan cuestionarse. Yo, por ejemplo, después de ver la experiencia esta, pues ahora sí que diría, pues mira, qué mal hice en aquel momento en decir que no fuésemos puerta por puerta, porque igual hubiese sido una herramienta válida. Tenemos mucho miedo, yo el primero, a abandonar lo que son nuestras dinámicas fáciles. Entonces, si entendemos militancia de pum, 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 ya está, eso y no, porque entonces ese modelo vale para nosotros, pero no vale para la inmensa mayoría. Y el modelo para poder llegar a esas historias tiene que ser un modelo que valga para la inmensa mayoría. No para todo el mundo, porque siempre se nos va a quedar gente fuera, un grupo de gente fuera, pero sí puede ser un modelo, pero claro, se tiene que construir entre todo el mundo. Tú no le puedes dar a la gente el modelo y decir, vale, este es el modelo y con este te salvo, pero tienes que venir aquí a tragar con este modelo. Lo estoy exagerando. Bueno, hay gente que hace eso, que hace esa propuesta, pero sí, lo que creo es que la historia se tiene que construir entre todo el mundo y que es más la gente que está más machacada la que tiene que tomar más papeles a la hora de definir cómo tienen que ser los modelos de generar comunidad. El debate que mencionabas... Pegando, no, genial. El de la militancia también ha estado sobre la mesa, ¿no? O sea, ha estado sobre la mesa los últimos años, sí. Y no sé si ahora a lo mejor hay posiciones más claras, pero claro, por una parte se ha venido haciendo desde algunos sectores un intento de deconstruir a lo mejor la imagen de militante que habíamos tenido, bueno, el último ciclo político, digamos, como una figura que no reconocía otros elementos como los cuidados, la vulnerabilidad que pueden tener las personas, un poco pues, desde esa crítica construir un modelo de militancia más sostenible. Por otra parte también o sea, hay sectores que ven ahí una falta de disciplina, de implicación, como unas militancias más de poder desenchufarse. Entramos en temas curiosos, vamos a decirlo curiosos. Antes se me ha olvidado decir, y tiene que ver en parte con esto, no sé qué ha pasado, igual que prendió y ahora está un poco apagada desde hace un tiempo desde mi punto de vista. Igual meto la pata a la hora de hacer la valoración, pero eso es lo que yo tengo en la cabeza. Yo tuve mucha esperanza hace unos cuantos años en un grupo, no porque fuese un grupo concreto, sino había unas cuantas mozas jóvenes que estaban planteando que toda la historia de la autogestión había que llevarle del ámbito de las reuniones y de la política a la vida cotidiana. En un sentido bastante amplio. Talca en algunos momentos cogió esa línea y yo decía, ya está, estas van a ser las que van a conseguir la historia de llevar la autogestión, porque es lo que están haciendo, sacarla ya de lo que es el ámbito político. Luego esa historia se apagó, en parte se apagó, o yo es la lectura que hago del asunto, pero dice, sí, por ahí va. La de plantearte no vale simplemente para la historia política, lo tengo que llevar a mis relaciones, a mi ámbito laboral, al del curry, al de los amigos, al de la familia y todos esos rollos. Y ese tipo de reflexiones yo empecé a oírlas a ese grupo de mozas. Y creo que por ahí va la historia. Luego, del otro que estamos hablando, la militancia. A ver, la militancia, simplemente la palabra ya para mí como antimilitarista tiene... Pero es verdad que no hay otra. Bueno, hasta ahora no hemos encontrado otra. En un momento determinado habrá que verlo. Y ahí se complica la historia, porque, a ver, si lo cogemos por cosas sueltas, yo, por ejemplo, sí que creo que, igual que se ha relajado mucho el concepto de asamblea, se ha relajado mucho el concepto de compromiso social en un sentido y en otro no. Yo sí que creo que la autodisciplina, que no la disciplina, es un elemento muy importante a la hora de trabajar en los movimientos populares y a la hora de implicarte en la vida de muchas historias. La autodisciplina. Claro, si es una disciplina que te viene impuesta desde arriba, para mí no. Ese no es mi modelo. Pero sí la autodisciplina. Y la autodisciplina te la tienes que currar, porque claro, no vale decir yo soy absolutamente radical, alternativo, cuestionador durante 4 horas del día y el resto me importan 33.
No, para mí no. Y la autodisciplina tiene que ver con esa historia. Te lo dice uno que tiene 100.000 incoherencias y contradicciones dentro de su estilo de vida, pero sí que creo que hay que tener la capacidad de analizar esas historias. Claro, la historia está. ¿Cómo te planteas eso al mismo tiempo que sabes que tú puedes ser muy radical en tus planteamientos, incluso en las propuestas que haces, porque vives en esta parte del planeta? Quiero decir que si no tuvieses una casa donde irte a dormir, si no tuvieses una familia o apoyo económico o un sueldo o una ayuda social que te garantizase la historia, si tuvieses que tener de las 24 horas de tu día, 18 dedicadas a buscarte las lentejas de una forma súper rara, ¿quién iba a ser el guapo que se iba a plantear el...? Quiero decir, y eso está pasando y sigue pasando y pasa porque la parte del planeta, esta parte del planeta y otras partes del planeta, el norte, nos dedicamos hoy en día todavía a expoliar y a vivir a costa de expoliar al sur. Quiero decir, a la hora de pensar la imagen del militante o del activista y de rollos así, hay que tener muchas más cosas en cuenta desde mi punto de vista de las que normalmente se tienen determinadas tradiciones, que parece que todo es militar de una forma que además a mí me asusta a veces porque me recuerda mucho a las religiones, en el peor de los sentidos de la palabra. Yo creo que hay una parte de nuestra mentalidad occidental que no nos deja darle un espacio en nuestras reflexiones a la espiritualidad en el mejor de los sentidos, y ahí las comunidades indígenas y originarias tienen mucho también que decir, pero una cosa es la espiritualidad y otra es la religiosidad si va unida a una religión con un, desde mi punto de vista, con un Dios al que hay que obedecer y demás historias, ¿no? Y yo a veces leo textos de gente que hace propuestas revolucionarias y demás, y digo, hostia puta, qué cerca está esto, y no sé si me quedo corto de lo que sería un manual de religión clásico en otras historias, ¿no? Porque hay que creer, o sea, para decir, este es el único camino, hostia, estás diciendo, este es el único... Una cosa es que tú digas, yo creo que la cosa va por aquí. Y otra cosa es que digas, el único camino que nos lleva a la salvación o a la revolución, dependiendo de que estemos hablando de una cosa u otra, es este. Y además en esto hay que creer porque es... y hay que entregarle nuestra vida y hay que... O sea, dices, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Claro, eso puede ser un extremo. El otro extremo puede ser el otro que estábamos hablando antes, el de decir, bueno, yo a ver, tengo aquí unas horitas que me sobran a lo largo del día y como voy a exagerar también, igual que he exagerado en esta parte, exagerado, voy a exagerar en esta también, tengo unas horitas en las que me aburro, me voy a juntar con esta panda de no sé qué y vamos a hacer un par de quinchas por ahí divertidas y no sé qué, no sé cuántos y a ponernos la medalla de radicales porque hacemos no sé qué, no sé cuántos. Claro. No está ni en un extremo ni en el otro. Hay por el medio muchos otros caminos y yo creo que hay muchos caminos y que la cuestión está el descubrir cuál es el que nos vale a cada cual en cada momento, porque además van cambiando. Eso no quita para que, y estábamos hablando, y yo creo que se notaba, de que las propuestas que hay ahora mismo sobre, por ejemplo, la revolución que está haciendo o el movimiento socialista u otros colectivos, a mí me parecen súper oportunas las reflexiones sobre sí que creo que es un momento para la revolución. Otra cosa es que hay que ver qué entendemos por la revolución, ¿no? Que en eso igual si entramos sí que se alarga esto un mogollón, pero sí que creo que hay pues sí, que esto no puede ser, que no puede seguir así y que por lo tanto hay que cuestionarse cosas. Creo muy buenas algunas de las críticas que se nos hacen a lo que no hemos hecho mi generación y algunas de las anteriores o de las siguientes. Creo que es muy acertado y que es verdad. Creo que yo, por ejemplo, si analizo, yo puedo haber partido de ser una persona sin un planteamiento, ya os digo que más que al principio era ceñido a un campo de actuación que era el militarismo, que luego ha ido agrandando su punto de vista o le han ido agrandando su perspectiva, enriqueciendo su perspectiva y que ha podido tener planteamientos para decir hay que ir más allá y hay que mirar y hay que
considerar que sí, que se tiene que ser, que la realidad es que se tiene que ser revolucionario, que no hay más narices que ser revolucionario para poder cambiar esta historia, o sea, que defender la revolución es ser revolucionario, pero que si juzgo lo que ha sido mi trayectoria, digo, yo como mucho he llegado revoltoso, como mucho he llegado revoltoso. Entonces, podría hacer esas autocríticas y que haya gente que diga, no, es que nosotros queremos hacer revolución, no queremos hacer simplemente ser revoltosos o revoltosas, y eso me parece súper lícito, más que lícito, súper necesario. Súper necesario. Entonces hay muchas cosas de esos planteamientos en los que estoy de acuerdo. Otra cosa es cómo hacerlo. Y ahí sí que tengo grandes diferencias dependiendo quién lo plantee y cómo lo plantee, ¿no? Pero sí que me parece que es muy necesaria esa historia. Ya digo, no ni de vanguardias, ni de no sé qué, no sé cuántos. Al hilo de todo lo que llevamos hablando, para mí la transformación esa que es revolucionaria se tiene que hacer desde la gente de la calle y con la gente de la calle, pero no llevándola tú a la gente de la calle, sino siendo tú de esa parte de la gente de la calle. Puedes utilizar las herramientas que tú más conozcas, que puedan ser de no sé qué estilo, para enriquecer ese grupo, igual que vendrán, pues lo que te digo, por ejemplo, puede llegar las personas migrantes que vienen aquí y de repente van a poner sobre la mesa formas de organizar redes de apoyo mutuo que están utilizando desde toda la vida o que no han perdido de su cultura de las zonas en las que vienen y que nosotros no conocemos. ¿Vale? Pues cada cual aporta lo que tiene y entre todas construimos una realidad distinta. Pero sí que me parece que esto no da para más. Eso en la parte positiva. Si hago el análisis de la parte negativa, te digo, desde esta parte del planeta no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Y eso no tiene que quitar que lo intentemos, pero yo tengo claro que... ¿Por qué? A ver, dices, pues, es que... ¿qué esquemático eres y no sé qué, no sé cuántos? No, mi análisis y por lo que voy viendo por allí de por qué aquí no funcionan determinadas dinámicas que sí funcionan allá, es que en esas otras partes del planeta no tienen nada que perder en lo material. En lo material estoy hablando, porque no tienen nada. Mientras que aquí tenemos incluso la gente más machacada, ¿no? Tenemos mucho que perder. Y claro, nos cuesta jugárnoslo. Porque cuando de repente decimos, no, es que esto lo que hay que hacer es ponerlo en juego. Y además no hay que ponerlo en juego sin empezar a devolver todo lo que les hemos quitado para volver a igualar la historia, ¿no? Y claro, eso son palabras mayores dependiendo a quién se lo digas y demás. Pero bueno, afortunadamente tengo la experiencia de que me equivoco muchísimo, con lo cual igual todo lo negativo que soy en cuanto a la situación de lo que pueda pasar aquí, pues resulta que empieza a haber novedades y la cosa cambia. Eso desde luego no hay que perder la esperanza nunca de que eso pueda ser. Entonces cualquier gente que empiece a reivindicar y a impulsar movimientos revolucionarios y todo eso, pues es que en razones sobra. Decías al principio, además que tú siempre has abogado más por ver lo que une a los movimientos, aunque luego pues políticamente discrepen en las formas de hacer, los movimientos que tengan más o menos el mismo objetivo deberían trabajar mano a mano. Eso, y lo hemos hablado poco en todo el recorrido que hemos hecho, también tiene que ver mucho con mi experiencia aquí, con lo que he aprendido aquí. Y además creo que es una de las herramientas que dentro de esa transmisión generacional deberíamos saber mantener de cualquier forma. Quiero decir, yo mi experiencia ha sido tanto en el ámbito antimilitarista, que al final aquí también nos juntamos todos los colectivos que había, como sobre todo en mis historias, tanto en el barrio como más, no sé cómo calificarlas, no sé, golfas, no sé cómo, quiero decir, otras dinámicas de desobediencia civil que hemos impulsado por aquí, entre otros grupos y rollos así, partían de una experiencia de juntarnos gente, antes he comentado algo, de distintas ideologías, distintas dentro de un ámbito, dentro del ámbito de izquierda radical, por llamarlo de alguna historia, pero sí de distintas ideologías y con distintas experiencias militantes y demás, que nos poníamos de acuerdo a la hora de intentar ver cómo impulsar dinámicas o proyectos en los que cada cual pudiese aportar lo que era su punto de vista y llegar a acuerdos. Y terminábamos entendiéndonos muy bien, muy bien. Eso lo estoy hablando en concreto de una experiencia concreta que la gente llamaba la secta y que tuvo una serie de dinámicas, pero también lo he vivido con los grupos en Vitoria. Quiero decir
en situaciones puntuales en las que había una situación grave en Vitoria, los colectivos, y ya no solo de izquierda radical, sino incluso de izquierda no tan radical, han sido capaces de ponerse de acuerdo diciendo, vale, dejamos a un lado las historias chungas que nos separan, o no tan chungas, las historias que nos separan, y ponemos sobre la mesa lo importante que es darle salida a esta situación en concreto. Y se ha repetido bastantes veces. Y yo creo que eso es un tesoro que... ¿Por qué creo que es un tesoro? Porque eso en sí mismo y porque además no se suele dar en otros ámbitos. En Nafarroa todavía, pero en Iruña, vamos, pero en muchos otros ámbitos no se dan. Y creo que es una herramienta que no hay que perderle la orientación a eso porque vale mucho. Y que además creo que arrastra desde el 3 de marzo del 76, si no es de antes, sino que de esa experiencia de trabajo conjunto quedan todavía rémoras en lo que es la memoria colectiva de que para situaciones conjuntas hay que saber ponerse de acuerdo. Creo que es fallo de nuestras generaciones bueno, hay quien no ha fallado tanto. Quiero decir, si yo me voy a algún ejemplo concreto donde haya habido transmisión generacional hecha con bastante cabeza, desde mi punto de vista, es el Gaste. Tanto por la dinámica de cómo se da el relevo generacional dentro de cada relevo generacional, como luego por el libro que se ha hecho el Gaste sobre sí mismo, que es una herramienta en sí misma muy válida para esta transmisión generacional. Yo de lo que conozco en Gasteiz es la única experiencia en la que digo, aquí se ocurrió la transmisión generacional. En el resto creo que no. En parte por The House, en parte por un cierto recelo de no darnos protagonismo a nosotros mismos que pueda haber habido en determinados ambientes. Pero mal entendido, por lo que te digo, porque dices, vale, pues búscate la forma de, sin darte protagonismo a ti mismo, currarte la transmisión generacional, ¿no? El libro del Gaste es un ejemplo. ¿De quién es el libro del Gaste? Del Gaste, ¿no? Pues búscate la vida para hacerlo de alguna forma. Pero por distintas historias sí que no lo hemos hecho. Entonces, claro, yo ahora, por ejemplo, hablando con gente de la que está impulsando procesos revolucionarios y rollos así, cuando les dices, hostia, por ejemplo, cuando te hablan, y lo he podido hablar con ellos, cuando te hablan del movimiento popular instrumentalizado y demás historias, el movimiento popular instrumentalizado, empiezas a hablar de historias y ves que es que no las conocen. O sea, que tienen unos de cosas que han pasado aquí y que demuestran que el movimiento popular no está instrumentalizado en el sentido que ellos dicen, que es que no las conocen, no tienen referencia de ellas, no las han conocido. Y no es culpa de ellas, es culpa de quienes no hemos sabido transmitir esa historia. Y entonces dices, hostia, claro, es que eso es una metedura de pata nuestra. Y sí que creo que lo es, ¿no? Que el resto tendría que preocuparse más y dices, hombre, pues si se están preocupando tanto de lo que pasó a principios del siglo XX, pues igual también tenían que dedicarle un poco de tiempo a ver a lo que pasó. Pero bueno, en cualquier caso no es culpa principalmente de ellos y de ellas, sino que es de las generaciones que no lo hemos hecho. Y ahí sí que creo que, claro, si nos cuesta mucho avanzar y al mismo tiempo no somos capaces de transmitir a la gente los errores y los aciertos para que puedan tenerlos en cuenta a la hora de seguir avanzando, dices, hostia, es que nos vamos cada vez más para atrás. Y sí, eso es un error grave. Por eso decía al principio que me preocupa mucho ese espacio, ese huevo que dejamos ahí y que habría que ver cómo solucionarlo, sí. ¿Y no crees que, porque parte de ese análisis también es decir de alguna manera que el movimiento popular puede tener límites, ¿no? Puede tener límites en un proyecto revolucionario? Es que, a ver, volvemos a lo mismo según que hablemos de movimiento revolucionario y de proceso revolucionario y demás. Si es el que yo pienso, el movimiento popular, lo que conocemos como movimiento popular, tiene muy poco que hacer. O sea, lo único que tiene que hacer es poner andamios para que la gente se suba. Pero a partir de ahí, o sea, echar manos, echar capotes, pero tiene que ser simplemente una parte de un proceso revolucionario de base. Un proceso revolucionario de base en el que se implique buena parte de la población, porque además sea la que, no porque le venga desde arriba ni desde nada, sino porque lo vea como necesario y comparta esa historia, lo protagonice. Entonces ahí el movimiento popular lo único que tiene que ponerse es un poco a echar capotes en la medida en que tenga más herramientas en algún sentido. Ya digo, si ese proceso se llegase a dar, yo creo que el descubrimiento mayor sería que tiene muchas más herramientas la gente de la calle de lo que nosotros nos pensamos y que en un proceso así abierto
podría ser mucho más potente. Quiero decir, me voy al 3 de marzo. Al 3 de marzo de aquí era una situación más o menos parecida. El 3 de marzo, la inmensa mayoría de la gente que protagonizó las historias del 3 de marzo no tenía una politización al uso de análisis o estudios de Marx, de Lenin. No. Lo que fue descubriendo en el transcurso de unas huelgas que empezaron con unas reivindicaciones puntuales de una fábrica, que eso había que darle otra dimensión y que no podían pensar ya solo en ello, sino que había que incorporarle y hablarlo en las asambleas, debatirlo, ir descubriendo los unas y las otras realidades distintas, y fueron las que dieron cuerpo a una reivindicación que ya sí al propio Estado le asustó porque se le iba de las manos, porque claro, aquello empezaba a tomar forma de una revolución apoyada por gente. Pero fue un proceso natural, no fue un proceso que tuviese que ver ni con que... Es más, las figuras que había que sí respondían a estructuras de partidos y demás estaban en gran parte echadas a un lado por el poder de la asamblea, todo el poder a la asamblea, una asamblea, ya digo, una asamblea trabajada en la que debatían. Yo he hablado con gente de aquellos entonces y claro, te decían, para mí el curro fue mi universidad en el mejor de los sentidos y fue mi familia. ¿Por qué? Porque descubrieron en la asamblea mogollón de historias que luego les sirvieron para su vida cotidiana y para descubrir un mundo nuevo que tenían distinto. Y eso fue la asamblea del trabajo. No fue ni grupos de reflexión, ni de militancia, ni de talleres que se hiciesen de no sé qué, no sé cuántos, sino que fue entre ellos y ellas hablar de esas historias, ¿no? Y bueno, si entendemos el proceso revolucionario como esa historia, en el movimiento popular lo único que tenemos que hacer es ponernos a echar una mano en todo ese proceso. Si se entiende de otra forma es distinto. Pero hay procesos revolucionarios que por muy bonito que me parezca a lo que aspiran, creo que la forma de desarrollarlo se lo carga. Ya no me merece la pena.